el último panel de esta conferencia que se centra en el programa Horizonte 2020 y su impacto en las relaciones euro-latinoamericanas. Déjenme en este punto comenzar felicitando al presidente Leonel Fernández por su elección reciente como presidente de la Fundación EULAC, la Fundación Euro-Latinoamericana, la fundación que tiene como principal objetivo fundacional precisamente centrarse en las relaciones euro-latinoamericanas. Luego de un primer equipo formado por una presidente austríaca y un director general peruano, hemos pasado a una nueva estructura, a un nuevo equipo directivo de la Fundación EULAC, centrado en un presidente dominicano y una directora general italiana. Esta es la nueva realidad que va a empezar a operar a partir de enero próximo, si no estoy equivocado, y confiamos todos y en realidad estamos seguros que el presidente Fernández sabrá dar a la Fundación de EULAC un nuevo impulso necesario para centrarse en las relaciones euro-latinoamericanas. Precisamente en este contexto de las relaciones euro-latinoamericanas, la Comisión Europea presentó un ambicioso proyecto de investigación centrado en muy diferentes focos, como las relaciones mediterráneas, cuestiones científicas y de todo tipo, que en uno de sus puntos concretos tocaba las relaciones euro-latinoamericanas desde la perspectiva, o desde una triple perspectiva, que se centraba en el estudio de los intercambios científicos y tecnológicos, culturales y sociales. De alguna manera, estos tres ejes en torno a los cuales se orientó el diseño del programa del Horizonte 2020 sobre las relaciones euro-latinoamericanas, pretendía ir más allá de lo que hasta ahora habían sido las investigaciones de este tipo, centradas más en cuestiones políticas y de relaciones diplomáticas, y pasar a otro tipo de problemas. Y esto tiene que ver también con la forma en que se han estructurado de forma tradicional las relaciones euro-latinoamericanas. Se suele decir que Europa y América Latina constituyen o han constituido una asociación estratégica, una asociación basada en el hecho de compartir una serie de valores, una serie de creencias, de apostar por las mismas libertades y sobre todo de apostar por un sistema político que es la democracia. Y esto nos lleva a pensar que las relaciones euro-latinoamericanas se remontan a más de 5 siglos de antigüedad, que son unas relaciones forjadas durante mucho tiempo, forjadas en todo tipo de relaciones de subordinación política a través de imperios europeos, forjados en relaciones en pie de igualdad a partir de los momentos de la independencia de las repúblicas americanas, pero sobre todo forjadas a partir de múltiples relaciones personales, familiares y sociales. Las relaciones migratorias o los procesos migratorios que han tenido lugar en ambos sentidos, en ambas direcciones del Atlántico, han forjado precisamente una relación intensa, profunda, a tal punto que hay muchos aspectos de esta relación euro-latinoamericana que están por encima de la línea del radar, que el radar puede detectar con facilidad, por ejemplo, las relaciones diplomáticas, las cumbres CELAC-UE, entre otras cuestiones, pero hay muchos aspectos de esta relación que es muy intensa, que están por debajo de la línea del radar, que son mucho más difícilmente detectables, pero que sin embargo forman parte de la sustancia sobre la cual cotidianamente se asienta una relación que es muy intensa. Probablemente Europa no tenga una relación tan intensa con ninguna otra parte del mundo como con América, en su sentido más amplio.
pero al mismo tiempo América tampoco tiene una relación tan intensa como ninguna otra parte del mundo como es con Europa. Y todo esto, en definitiva, tiene que ver con algo que recordaba Andrés Molano el otro día sobre el libro de Alain Rouquier, sobre que América Latina es Occidente, el extremo Occidente, pero Occidente al fin de cuentas. Y esto hace entonces que este proyecto o este programa del macro programa Horizonte 2020 se centre en esas tres cuestiones que están muy relacionadas y no casualmente con lo que han sido en los últimos años y serán en los próximos las principales líneas de actuación, por un lado, de las cumbres iberoamericanas. Si uno estudia cuál es el eje de las relaciones de las cumbres iberoamericanas en los últimos años, encuentra mucho de esto, pero también de las cumbres CELAC-Unión Europea. Ya la cumbre de Bruselas se ha orientado en esta dirección en parte y las próximas cumbres también lo harán. El programa daba lugar a la construcción o a la presentación de distintos proyectos. Distintas instituciones vinculadas a RIBEI presentaron sus propuestas para obtener este concurso. Un concurso que finalmente ganó un consorcio liderado por la Universidad de Barcelona y su investigador principal, Ramón Torrent, nos envió a modo de presentación un vídeo que presentaremos a continuación. Lo que quisiera destacar en este momento es que si bien RIBEI no se presentó como tal en ningún consorcio, sí, sin embargo, RIBEI es una potente herramienta de diseminación de los resultados que cualquier proyecto ganador de un concurso del programa Horizonte 2020 en la línea de relaciones euro-latinoamericanas pueda tener. Es decir, RIBEI cuenta con más de 44 instituciones de Europa, por un lado, España y Portugal, más, de momento, 12 países latinoamericanos, lo cual le concede un potencial del cual hay que sacar mayor rédito y mayor partido. Yo invitaría y estimularía, por otra parte, a las instituciones que forman parte de RIBEI que estén atentas a las próximas convocatorias del programa Horizonte 2020 y que en la medida de sus posibilidades se vinculen a los consorcios que van a presentar sus aplicaciones en estos concursos. Es verdad que el proceso de presentación de un proyecto de investigación a la Comisión Europea es farragoso, complicado, que absorbe demasiado tiempo, mucho, súper burocrático y que al final, si uno lo saca, el resultado es brillante y óptimo, y si no lo saca, no tanto, pero el esfuerzo bien vale la pena. Y en este sentido, yo creo que RIBEI está en condiciones óptimas para sacar partido de su situación, no solo por lo que RIBEI significa en tanto red de estudios internacionales iberoamericanas, sino también porque cuenta entre sus instituciones asociadas u observadores, por un lado, a los dos más potentes bancos de desarrollo de la región, como son BID y CAF, pero también a la CEGIB, y esperamos contar en fechas próximas, también como institución observadora, con la Fundación EULAC. Y esto evidentemente desde la perspectiva del programa, yo creo que bien merece la pena. Déjenme presentar brevemente, antes de pasar el vídeo de Ramón Torrent, al proyecto
triunfador de esta edición, de la primera edición de Relaciones Euro-Latinoamericanas. El proyecto se llama EULAC Focus. Parece que ha habido en esta convocatoria una cierta revalorización del latín. El consorcio que nosotros presentamos se llamaba Scalae. No sé el proyecto que lideraba Sidop, ¿cómo se llamaba? Enlace. Bueno, entonces, y es un proyecto, decía, liderado por la Universidad de Barcelona, de la cual forman parte 18 centros más, o sea que es un consorcio amplio, mucho más amplio que el que liderábamos nosotros, que tenía 15 instituciones. Pero bueno, son consorcios que implican, por un lado, un cierto equilibrio regional, es decir, instituciones latinoamericanas e instituciones europeas, y por otro lado, dentro de cada una de las regiones, también equilibrios nacionales entre países diferentes. En el proyecto Focus hay un fuerte peso alemán y centroeuropeo, incluyendo, por ejemplo, la Agencia Aeroespacial Alemana. Tenemos que tener en cuenta que este proyecto o este programa incluía intercambios científicos y tecnológicos. De ahí que contar con socios, en este caso concreto, de una base tecnológica concreta, resultaba bastante importante. La actividad inicial del EULAC Focus se hará en Madrid en marzo próximo, en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, que es uno de los miembros del consorcio. Hay otras instituciones como la Universidad de Chile, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica, la Universidad Autónoma de México, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador, entre otros. La verdad que el proyecto es interesante como tal, la necesidad de poner el foco, que es lo que plantea Ramón Torrente en su mensaje, ahora lo escucharemos, y a partir de ahí la cuestión es en qué medida, y esto cada una de las instituciones pertenecientes a la RIBEI lo podrá determinar per se, pero también ver también en qué medida pues RIBEI puede vincularse al nuevo proyecto del programa Horizonte 2020. Vamos a ver entonces ahora el vídeo de Ramón Torrent y a continuación el presidente Fernández clausurará este panel. Buenos días, es un gran honor y un gran gusto personal poder compartir unos minutos con los participantes en esta conferencia, entre los cuales se encuentran tan buenos y tan viejos amigos. Agradezco, por tanto, la invitación que me brindó el Instituto Elcano con Carlos Malamud y Emilio Lamo de Espinosa, y también la invitación del profesor Dallari, el presidente de la Red Iberoamericana, para poder decir unas palabras a ustedes de presentación. De hecho, es la primera presentación pública que se hace del proyecto EULAC Focus, que ha sido seleccionado por la Comisión Europea en el marco de su convocatoria para 2015 del programa Horizonte 2020 para el tema la dimensión cultural, científica y social de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. No quiero aburrirles ahora dando detalles del proyecto. Habrá tiempo de hacerlo y yo ya les enviaré información a través del Instituto Elcano y de la presidencia de RIBEI. Quiero solamente
pedir su atención durante un par de minutos para dos cuestiones. La primera es decirles que en la mente y en la voluntad de todos los miembros del consorcio LAC Focus, y en particular de su coordinación en la Universidad de Barcelona y de mí mismo, que me ocuparé de esta coordinación, este debe ser un proyecto que en su implementación ha de ser abierto y ha de poder aprovechar y ofrecer la oportunidad de que hagan aportes todos aquellos interesados en las relaciones entre Unión Europea y América Latina y Caribe. Y evidentemente entre todas estas personas e instituciones figuran RIBEI, las instituciones que lo componen y las personas que trabajan en su marco. Por tanto, considérense invitados ya desde este momento a participar en los trabajos de EULAC Focus y considérense ya invitados a el acto de presentación que con toda probabilidad tendrá lugar en Madrid, en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos, hacia el 12 o 14 de abril. El contrato entrará en vigor el 1 de marzo. Necesitaremos un mes para ir realizando todos los trabajos preparatorios y contamos hacer la presentación a mediados de abril en Madrid. Por lo tanto, tomen nota y considérense invitados. El segundo punto sobre el cual quiero llamarles su atención es que este es un proyecto muy político desde tres puntos de vista: desde su propio título y contenido, unas de las dimensiones principales de las relaciones Unión Europea-América Latina, desde el punto de vista del consorcio que lidera la Universidad de Barcelona, donde figuran gobiernos de América Latina, de Europa y organizaciones internacionales como la OEI y el ILA, pero también desde el punto de vista de su contenido propio de investigación. En efecto, habrán remarcado ustedes el título EULAC Focus, y todo el objetivo del proyecto es el de dar foco, como dirían sobre todo en América Latina, a las relaciones Unión Europea, América Latina y Caribe. Y dar foco quiere decir elegir. Un gran político europeo dijo: gobernar es elegir, y esto es absolutamente cierto. El proyecto parte del supuesto de que en el plano de las relaciones Unión Europea, América Latina y Caribe no se puede hacer todo, sino que se puede hacer y se debe hacer lo que es adecuado hacer en este plano. Por lo tanto, uno de los objetivos del proyecto será intentar discutir el quién hace qué, dónde y en qué plano. Porque hay, en primer lugar, dos planos de relaciones que se ofrecen: las que entabla la sociedad civil de los dos lados del Atlántico sin necesidad de ninguna intervención de los gobiernos, y aquel plano en el que intervienen los gobiernos. Pero en el plano en que intervienen, actúan, promueven los gobiernos, hay también tres perspectivas. La perspectiva de las relaciones bilaterales entre los distintos estados europeos y los distintos estados de América Latina, las relaciones iberoamericanas, que ustedes conocen bien porque se han especializado en ellas y que tienen su propia lógica y su propio marco de actuación, y luego las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que es otra perspectiva, otra dimensión, y debe tener otro conjunto de prioridades. Por tanto, a la hora de discutir la articulación, si ustedes quieren, entre estos distintos planos de relación en el ámbito público, dejando ya de lado el que se da en el ámbito de la sociedad civil, es evidente que el mejor aporte que puede recibir el proyecto LAC Focus es el aporte que les pueden brindar ustedes desde RIBEI. Teniendo en cuenta además, y con esto termino, que algunas de las instituciones de RIBEI tenemos el honor de que sean también miembros del consorcio LAC Focus, con lo cual las sinergias entre su trabajo y la posibilidad de que ustedes aporten al LAC Focus
como esperamos todos los miembros del consorcio y en particular la Universidad de Barcelona, resulta acrecentar. Repito pues, gracias por la invitación y espero que todos estemos contentos de estar en la perspectiva de casi 4 años de posible colaboración en favor de la mejora de las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Bien, a continuación entonces tiene la palabra el presidente Fernández. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos los distinguidos participantes en esta quinta conferencia de Rebay, que puedo desde ya predecir que ha sido un gran éxito, porque siento que hay una presencia incluso más nutrida al término del evento que al inicio. Y normalmente uno empieza a sentir la deserción que se va dando en estos encuentros. ¿Cómo ver el proyecto Horizonte 2020 en el marco de las relaciones entre Unión Europea, América Latina, Caribe y el nuevo papel que me va a corresponder desempeñar como presidente de la Fundación EULAC? Examinando la literatura sobre el programa Horizonte 2020, me doy cuenta que se trató en principio de una respuesta europea al impacto de la crisis económica mundial, porque tiene, digamos, 6 aspectos básicos. En primer lugar, de cómo tratar de reactivar el crecimiento económico y la generación de empleos en Europa. Es un proyecto orientado hacia estimular a la juventud también en proyectos educativos y de empleos. Es adiestramiento, formación de recursos humanos para el mercado laboral. Cómo apoyar a las medianas, pequeñas y microempresas a reactivarse de nuevo e insertarse en el mercado europeo. Y por supuesto hay la dimensión educativa, cultural, científica, tecnológica y de innovación. Y al mismo tiempo, no solamente ya como reacción al impacto de la crisis económica, sino cómo establecer mecanismos de cooperación en el ámbito internacional. Y para nosotros, importante el que pueda haber una revitalización de los vínculos entre Europa y América Latina en estos distintos ámbitos y muy especialmente en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Permítanme un poco examinar la realidad nuestra también desde el punto de vista económico y los desafíos que tenemos por delante en el ámbito de la tecnología y la innovación. Se había hablado de que América Latina había vivido su década dorada, su edad de oro, recientemente en el periodo 2003-2013. En efecto, estábamos teniendo una tasa promedio de crecimiento regional de cerca de un 5% durante esa década. Y se sintió la transformación de América Latina. Se nota, cualquier ciudad que uno va hoy día, se siente el cambio que ha habido en toda la región. Ahora, la pregunta es por qué se produjo y si eso es sostenible. Y si no es sostenible, ¿cómo podemos hacerlo sostenible? Y la verdad es que se produjo como consecuencia, fundamentalmente, y presumo que fue discutido aquí en su momento, de la gran demanda china por los commodities, por las materias primas, recursos naturales de la región. Y por tanto, todo ese crecimiento estuvo amparado con las exportaciones de cobre, de gas, de petróleo, de alimentos, en fin. Pero eso era en el momento en que China estaba creciendo entre un 10 y un 12%. Cuando se produce la desaceleración del crecimiento de China, toda la región, especialmente América del Sur, se ve impactada. Y ahora las proyecciones de CEPAL es que para este año 2015 vamos a tener un crecimiento de 0,5%. Y un país como Brasil, que estaba liderando todo este proceso de transformación en América Latina, va a tener una contracción de menos 3% del PIB para el año 2015. Entonces, lo primero que podemos observar es que, en efecto, tuvimos una década de gran crecimiento, pero no es sostenible porque se fundamentó esencialmente en una reprimarización, es decir, la vuelta a un modelo económico que depende de exportaciones de productos primarios sin ningún tipo de valor añadido. Por tanto, el reto para América Latina es transformación productiva, tal como lo ha establecido la CEPAL en innumerables trabajos. Transformación productiva.
Pero transformación productiva significa también al mismo tiempo entrar en un nuevo paradigma de desarrollo que es lo que hoy día se conoce como sociedad del conocimiento. Porque producir una transformación productiva, generar valor agregado a bienes y servicios es aplicación de conocimientos. Naturalmente, se dirá, la historia de la humanidad, el avance, el progreso siempre está basado en el conocimiento, pero estamos en un momento muy particular en que el conocimiento se mide en términos de aporte al Producto Interno Bruto en función de las patentes que se registran, los diseños industriales, marcas de fábrica, etc. Si yo puedo medir el progreso de un país en función de las investigaciones científicas y del registro de patentes que puede llevar a cabo, que se traduce en productos comercializables que se colocan en el mercado. Y obviamente el panorama en América Latina y el Caribe hoy día no es lisonjero. A nosotros estamos a la saga de todo lo que tiene que ver con registro de patentes, registro de diseños industriales y elaboración de bienes y servicios con valor agregado, con inserción internacional en la cadena global de valor. No existimos. Por tanto, el desafío es inmenso. Pero cuando esto también se coloca en la perspectiva de los rankings de las universidades, sobre todo en los rankings universales, el del Times de Londres, el ranking de universidades de Shanghai, el de US News and World Report, la primera universidad latinoamericana que aparece en el ranking es en el número 200. Y eso se alterna entre la UNAM, Universidad Federativa de Sao Paulo, y la Universidad de Buenos Aires. Y de ahí no pasa. En el caso específico de nuestro país, República Dominicana, hasta lamento decirlo, no figuramos en el ranking internacional. Pasamos al ranking regional. Y en el ranking regional de las primeras 1000 universidades, la primera dominicana es la número 250. Entonces, bueno, digamos, en términos, si el futuro es la transición de un modelo industrial hacia una sociedad del conocimiento, América Latina en general no juega ningún papel y en el caso de nuestro país sencillamente no existimos. Y eso se puede reproducir a muchos otros países de la región. Por tanto, diría que una primera tarea consistirá en hacer un estudio exhaustivo de la realidad de los centros de educación superior de la región, y yo diría, tomando en consideración un evento que es muy importante, dentro de 3 años, en el 2018, estaremos festejando el primer aniversario de la Reforma Universitaria de Córdoba, el gran movimiento estudiantil que se produjo en Córdoba, en Argentina, en 1918, y que implicó la autonomía universitaria, el cogobierno, ¿no? y que significó libertad de cátedra para toda la región. Bueno, un siglo después, ¿qué ha pasado con la educación superior en América Latina? ¿Y dónde están esos retos? ¿Qué ha significado el cogobierno? ¿Qué ha significado la autonomía? ¿Y hacia dónde debemos transitar? En el centenario de la reforma de Córdoba necesitamos una nueva reforma radical de los centros universitarios en la región. Ahora, ¿cómo lograrlo? Hay un modelo que se ha ido gestando, más bien proveniente del mundo sajón, de vincular universidades, empresas y mercado. Y por tanto, lo que se plantea es el emprendedurismo, que de las universidades surjan la visión de las empresas, ¿verdad?, que puedan contribuir a activación del crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Esto va muy ligado a una nueva filosofía educativa que está tomando parte también en Estados Unidos, veo que surge en Europa, que es STEM. STEM, en sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Math. ¿No? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Donde obviamente se está dando la prioridad a lo que tiene que ver con tecnología, ciencia e innovación, y nos parece bien, pero insuficiente. Porque al final nos parece que el proceso educativo tiene que estar balanceado en 3 elementos. La ciencia y la tecnología, sí, pero las humanidades y los valores cívicos. Y si no tomamos en cuenta esas 3 dimensiones, podemos estar formando gente autómatas, especialistas en un área completamente desconectados de los problemas de la sociedad. Y al final, la educación lo que debe proveer es la capacidad que el ser humano debe desarrollar para pensar, la capacidad para racionalizar y la aplicación del conocimiento para la solución de problemas. Por tanto, el proceso creativo va mucho más allá
que el proceso exclusivamente científico. Me llama mucho la atención, Carlos, que anualmente en la Universidad de Princeton invitan a Mario Vargas Llosa a dar un curso sobre proceso creativo para ingenieros, que un novelista le explique a los ingenieros cuál es el proceso creativo, significa que el proceso creativo tiene carácter transversal, está dado en todos los ámbitos, es ciencias sociales, es humanidades, es tecnología, es ciencia, porque al final es cómo el cerebro humano se organiza, piensa en la solución de problemas. Por tanto, diría, yo creo que debemos ir examinando hacia dónde va este modelo educativo del K12 y universitario, pero me parece que tomar en cuenta valores cívicos, el arte, las humanidades, es clave para poder balancear, sin dejar de tomar en consideración que el viejo modelo universitario estatal latinoamericano fracasó. Fracasó porque se ideologizó. Fracasó porque no tomó en cuenta que después de la Guerra Fría hay un espacio de libertad y de democracia en nuestra región que lo que requiere es que más que politizar, de lo que se trata es de crear conocimientos y vincularse a la ciencia. Es decir, todavía nuestras universidades siguen politizadas. En el caso nuestro y otros países de América Latina, ¿quién decide quién es el rector de la universidad? Los partidos políticos. Entonces no es el mérito académico, es la partidocracia la que está decidiendo y ya eso no es posible. Entonces necesitamos un cambio radical en el posicionamiento, los contenidos y la direccionalidad de los centros de educación superior en la región. Y yo creo que este vínculo con Europa va a ayudar mucho. Creo que desde ya el espacio de universidades iberoamericanas ha contribuido enormemente a un avance y a un progreso. El intercambio de catedráticos europeos, investigadores, con los nuestros aquí ha abierto horizontes, perspectivas, descubren nuevas fuentes bibliográficas, qué se publica, qué se dice, el acceso a bases de datos. No es posible que en el mundo moderno universidades no tengan acceso a las bases de datos por vía electrónica. Ya las universidades no son depósitos de libros. El conocimiento se difunde a la velocidad de la luz, pero a través de las bases de datos. Y nuestras universidades aún carecen de eso. La creación de consorcios, porque son muy caras, obviamente, pero creación de consorcios que permitan el intercambio para el acceso a bases de datos será fundamental. Los journals científicos, ¿verdad? Que una universidad nuestra tendría que pagar millones de dólares al año, imposible, pero en la red, en el consorcio, el poder acceder será fundamental. Entonces, sí sentimos desde ya el efecto, el impacto, tener profesores que vienen de Salamanca, de la Rey Juan Carlos, que han venido de la Sorbona, que vienen de Oxford, ha impactado enormemente. Pero esto todavía requiere de un impulso mayor, porque si pasamos al otro terreno, que es el de los centros de investigación, sencillamente ahí no existimos. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver exactamente cuál es el volumen de inversión con respecto al PIB que se invierte en cada país de América Latina en lo que tiene que ver con investigación, desarrollo e innovación. ¿No? Eso no existe. Ni hay inversión pública, ni tampoco hay inversión privada, y no hay alianzas público-privadas en este aspecto. Entonces ese es un tema que nosotros tenemos que estudiar seriamente de cómo lograr una política de desarrollo sostenible que promueva la investigación, el desarrollo y la innovación. Ahora, ¿por qué en la región no hemos podido avanzar en la creación de centros de investigación? Yo creo que se decía, lo escuché ayer de uno de los participantes, el problema serio que nosotros tenemos en investigación es el problema metodológico. Y eso no es solo en las ciencias naturales, eso también es en ciencias sociales. Nosotros dependemos mucho del conocimiento científico generado del mundo desarrollado porque ha predominado el método de la cuantificación y nosotros no manejamos el dato empírico, nosotros seguimos siendo retóricos y filósofos, no llegamos a esa dimensión. No estoy diciendo, ¿verdad?, que todo el saber científico se expresa en fórmulas matemáticas, no necesariamente. Yo mismo cuando leo la revista de ciencias políticas que vienen de Estados Unidos no las puedo leer, sencillamente porque no entiendo las ecuaciones en que los problemas están expuestos. O sea, no inevitablemente la cuantificación del saber, del mundo real, es la expresión del conocimiento, ¿no? Veo aquí al profesor Pedro Sotolongo que nos da la cátedra de pensamiento complejo y también él sabe que hay diversas escuelas de pensamiento. La escuela de Palo Alto, que es una escuela de
digamos, de expresión matemática, el pensamiento complejo, y hay un pensamiento que viene con Edgar Morin en Francia, que es más bien el pensamiento filosófico sobre el pensamiento complejo. O sea, que el saber tiene también múltiples dimensiones y diferentes formas de aproximarse, pero hay una metodología. Y yo diría, en el intercambio para la creación de centros de investigación científica, sería importante que en la movilidad de los investigadores pudiese venir gente con PhD en biomedicina, en bioquímica, en física, y se instalen acá en nuestros centros para transferir el know-how de cómo se realizan estas investigaciones. Entonces, lo interesante es que en este mundo global, también el conocimiento es global, los centros universitarios se tornan globales, los centros de investigación por igual, y no hay que partir de cero. Es cómo nos enchufamos, ¿no? Cómo nosotros empezamos a ser parte de esa red, pero siendo muy específicos en exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Y en esta etapa lo que necesitamos es una transferencia de la capacidad de investigación en temas que serán relevantes para el desarrollo de nuestros pueblos. Les doy un ejemplo de una experiencia muy sencilla que tuve la semana antepasada, estando en Ecuador. Visité una universidad que queda en un pueblo del interior que se llama Loja, Universidad de Loja, tal vez algunos de ustedes la conocen. Es una pequeña universidad católica con unos 6.000 estudiantes presenciales y 50.000 estudiantes en línea. De manera que se ha ido moviendo hacia el campus virtual para tener mayor acceso. Bueno, esta universidad me impresionó mucho porque tienen un centro de investigación científica y tienen al mismo tiempo un centro de creación de empresas a través de una incubadora y aceleradora empresarial. Tienen ambas cosas. Los investigadores fueron todos enviados al exterior a formarse. Son jóvenes que están en sus 30 años, pero tienen sus PhDs en las distintas áreas del conocimiento científico. ¿Pero qué investigan? Uno me decía, por ejemplo, aquí estamos investigando una experiencia que se tiene con los indígenas de la región de Loja, que en el uso de una de las plantas de la región tienen una pasta dentrífica que han utilizado durante años y se ha descubierto que ninguno de ellos tiene caries. Entonces, bueno, de lo que se trata ahora de investigar el por qué. Porque si efectivamente hay algún componente químico que esa planta genera, se podría elaborar una pasta de dientes fabricada en Loja de alcance universal que evita las caries. Entonces, de eso es que se trata. O sea, cómo a partir de la realidad inmediata puedo elaborar un tipo de conocimiento que se convierte en un producto, ¿verdad? Y que permite avanzar. Cosas tan sencillas como esa. Aprovechar las experiencias y las prácticas indígenas de uso de plantas medicinales y quién sabe lo que puede surgir de ahí. Pero no hemos tenido el saber científico de nuestro lado para estas cosas. Entonces, el futuro de América Latina dependerá no de una continuidad de su vieja práctica de exportación de bienes y servicios sin ningún valor añadido, sin ninguna transformación productiva. El futuro dependerá de nuestra capacidad de añadir valor, y añadir valor es aplicar conocimientos a esos productos, a esos commodities, y al generar valor, entrar a formar parte en el mundo global de una cadena global de valor, donde nosotros, al mismo tiempo que suministramos, recibimos e intercambiamos. Y el papel de la academia, el papel de los centros de investigación será clave para ese futuro. No hay desarrollo sostenible posible en América Latina si no es con el apoyo de las universidades y los centros de investigación. En ese sentido, entonces, hay grandes expectativas con respecto al papel que la Fundación EULAC puede desempeñar. Y creo que hay motivos justificados para esas expectativas. En primer término, porque la Fundación ahora va a cambiar de naturaleza. Inicialmente ha sido una organización de la sociedad civil alemana. Ahora se convierte en una institución de carácter intergubernamental, que va a contar entonces con el apoyo de Bruselas, con el apoyo de los Estados miembros de la Unión Europea, pero también con los Estados miembros de América Latina y el Caribe. Por tanto, tiene el respaldo ahora de 62 países, los 28 de la Unión Europea y los 33 países de nuestra región. Podemos trabajar a nivel bilateral, podemos trabajar a nivel subregional. Por ejemplo, tenemos también que enfocarnos
el área de México y Centroamérica, el área de Sudamérica y el área del Caribe. Entonces, entrar en una relación directa, poder establecer cuáles son necesidades, requerimientos y prioridades, y entonces generar el intercambio. Ya sé por lo que se ha dicho que se están trabajando en proyectos. El profesor de Salamanca, conversaba con él hace un instante. ¿Dónde está el profesor? Hablaba usted de que ya en Salamanca están trabajando en la parte técnica para fortalecer este intercambio universitario, ¿no? Quisiera quizás pudiera decirnos algo sobre este particular. Bueno, se trata de una iniciativa de EULAC que está preparando una serie de documentos técnicos con miras a las reuniones preparatorias para las próximas cumbres, y este primer informe consiste en hacer una especie de arquitectura de la estructura universitaria de los países de América Latina. Por el lado de Europa se contempla que hay el espacio europeo común que se planteó a partir de los marcos de Bolonia, pero nos hemos visto que uno de los principales limitantes que teníamos no era simplemente problemas de integración política, sino de que no existía un documento base que muestre cuáles eran los limitantes y la estructura de los estudios universitarios en cosas tan básicas como cuál es el requisito para el reconocimiento de un título superior de un país latinoamericano respecto a otro, o cuántos años de estudio se necesitaba para cuestiones de grado o pregrado. Entonces, estamos trabajando en este primer nivel básico para tener una especie de mapa que permite ir tomando decisiones y tomando una serie de medidas de política pública que se van a liderar desde los puntos de encuentro y de integración regional. Gracias. Muchas gracias. Ya ven, desde ya se está trabajando en ese proyecto, lo técnico, de posicionamiento de las universidades. Ha habido 2 cumbres ya en la parte educativa, una en Santiago de Chile y la otra más recientemente en Bruselas. Obviamente, en términos de ejecución, en el plan de acción se ha sido muy lento. Todo esto hay que impulsarlo aún más. Las becas, hasta ahora la beca Erasmus solamente ha permitido la movilidad de 6.000 estudiantes. Eso prácticamente es nada. Entonces hay que, digamos, masificar esto, hacerlo que la gente sienta que existe un plan y que existe un plan de intercambio a nivel de catedráticos, a nivel de estudiantes, a nivel de investigadores, que la gente fluya, que la gente intercambie, presencia en las organizaciones profesionales, estos grandes eventos que hace en cada área. Tiene que haber presencia, pues de lo contrario se nos va a quedar como una ilusión y como una aspiración sin resultados concretos. Entonces, yo diría, como punto de partida, volver a examinar lo acordado en la cumbre de Santiago de Chile y en la cumbre de Bruselas en lo que tiene que ver con educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Ese debe ser nuestro plan de acción, enfocarnos en este aspecto. Y bueno, yo creo que el proyecto EULAC de Ciencia, Tecnología e Innovación, tal como se dice en sus informes, es el proyecto más ambicioso que se ha tenido en toda la historia de la Unión Europea en términos de apoyar la tecnología y la innovación. Es un proyecto de 80.000 millones de euros que han de aplicarse entre el año 2014 al 2020 para convertir a Europa en un polo, ¿verdad?, de innovación, que es el pilar fundamental en el mundo contemporáneo para alcanzar el desarrollo sostenible. La parte interesante es que no solo se quede en Europa, sino que es un plan de cooperación que se extiende hacia América Latina, y es una gran oportunidad que tenemos por delante si sabemos planificar, sabemos priorizar y ejecutar.